Hola, muy buenos días. Es un gusto volver a saludarles. No se imaginan con cuánto alegría espero este día. Cada semana estoy pensando en que llegue el día para poder estar aquí frente a ustedes y poderles compartir un poco de la palabra. Quiero que en esta mañana nos pongamos en oración y pidamos a Dios que sea Él quien venga y nos hable al corazón para que su palabra pueda hacerse carne en nuestras vidas y que la podamos entender. Bendito Dios, te damos gracias por esta mañana que tú nos permites estar nuevamente aquí, Señor, frente a este grupo de personas que van a estar escuchando, Señor, este estudio, mi Dios. Abre nuestro entendimiento, que seas tú el que hable, Señor, y que cada palabra que salga de mis labios, Señor, sirva para la sana edificación de las personas. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas y porque hoy esta mañana, como siempre, Señor, eres tú quien nos acompaña. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hoy vamos a ver si es verdad que bautizarse en agua salva y convierte en hijos de Dios. Yo les invito para que abran su Biblia, porque cada semana les digo que traigan su Biblia, traigan un cuaderno, traigan pluma para que ustedes hagan sus anotaciones, porque no podemos estar aquí diciendo tanto y que no les alcance, por lo menos que anoten algunas cosas. Bueno, vamos a empezar leyendo 2 Timoteo 2:15. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra usar aquí significa divide, traza, haz divisiones, pues, marca bien los límites entre una y otra palabra. Bueno, la Biblia dice que debemos estudiar para saber lo que nos enseña, porque no nada más es aceptar y creer lo que nos dice. Debemos de ser responsablemente diligentes, por eso dice procura con diligencia, para reconocer a la luz del Espíritu de la Escritura si es o no correcta la enseñanza que recibimos, sea del más renombrado de los pastores, apóstoles, profetas o maestros, no importa. Nosotros como los primeros cristianos de Berea, ellos iban a la Biblia para ver si lo que les estaban predicando era verdad. Y eso que era el apóstol Pablo. Pues cuánto más nosotros, ustedes tienen que estar checando también. Bueno, yo me atrevo a asegurar que no hay una sola congregación donde no se enseñe que los creyentes tienen que bautizarse en agua, porque según, fíjense, quienes enseñan esa doctrina lo hacen confirmación de que al practicar ese rito, porque es un rito, quienes se bautizan son cristianos y por lo tanto pasan a ser hijos de Dios. Y que quien no se bautiza en agua, evidentemente no lo es. Pero la Biblia no enseña tal herejía. La Biblia no enseña eso. Obviamente yo no voy a hablarles mis opiniones, sino lo que Dios dice, y la enseñanza de hoy, igual que todas las que les he dado aquí y las que se van a seguir dando, no es lo que dicen los hombres, no es lo que yo pienso, sino lo que dice y enseña la Biblia. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que entender es que la división básica que nos muestran las dispensaciones, o sea, son los tiempos, son las épocas, dispensación es un periodo de tiempo, es la que está entre el Antiguo Testamento, donde la ley profetiza el nacimiento del Salvador para Israel, su rechazo que terminó en muerte y la resurrección de Jesucristo, por medio de la cual todo aquel que cree en él sería salvo. Y el Nuevo Testamento. Bueno, dando inicio a la iglesia salva por gracia. ¿Cuándo empieza la iglesia? Empieza después de la muerte del testador, es decir, después que Cristo murió tal como nos lo enseña Hebreos 9, 16 y 17 y luego el 28. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Así como también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Supongamos que nosotros vamos a hacer un testamento o que ya tenemos un testamento. Ahorita el testamento no es válido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos vivos, pero en cuanto nosotros muramos, se va a tener que abrir un juicio sucesorio y testamentario para que entonces sí se declare a los herederos.
pero mientras estemos vivos, aunque esté el testamento, no es válido. Bueno, pues así sucedió con Jesús. Jesús estaba vivo en el Antiguo Testamento, por lo tanto, todavía no entraba la gracia y vivían bajo la ley. Bueno, puede resultarles, la verdad, muy difícil esta enseñanza, porque igual que pasó con la mujer samaritana, no sé si recuerden el estudio de la semana pasada, así se ha enseñado y aprendido por años. Y habrá quien se rehúse a aceptarlo, pero por eso es básico conocer la Biblia para poder comprender en toda su magnitud lo que nos enseña, lo que nos quiere decir, lo que dice su espíritu. Bueno, si no lo saben, en la Biblia hay dos leyes conocidas como testamentos y sus reglas son distintas. Obviamente, no es posible guardarlas al mismo tiempo. Y el pasaje de Hebreos que acabamos de leer enseña que fue precisamente cuando Jesús murió en la cruz derramando su sangre que empezó el nuevo pacto, o sea, el Nuevo Testamento. Entonces, la división básica que hay en la Biblia para poder entenderla es la división de un testamento al otro. Bueno, también debemos saber que ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento se contradicen entre sí por una sencilla razón. Dios es el autor de los dos. Lo que pasa es que fueron hechos para dos épocas distintas. El Antiguo Testamento sirvió para una época en particular que ya pasó y el Nuevo Testamento que está vigente nos sirve en la actualidad. En el monte Sinaí, Dios ordenó a Moisés que escribiera una ley para que el pueblo de Israel la siguiera. A esa ley se le conoce como la ley de Moisés. El Nuevo Testamento a veces se refiere a ella como la ley, o sea, simplemente como la ley. Mientras que el Nuevo Testamento que dio inicio a la iglesia después de la muerte de Cristo se le conoce o se le refiere como la gracia. Bueno, bajo la ley de Moisés, Dios dictó principios morales e instituyó un orden civil y religioso que ayudó al pueblo a guardar y poner por obra esos mandamientos. Y esa ley, con sus ceremonias religiosas, con sus ritos religiosos, simbólicamente señalaba a Cristo. Y si alguien no la obedecía, tenía que morir. Es decir, en el Antiguo Testamento vivían bajo la ley y se enseñaba que la salvación se obtenía por obras. Si cumplían la ley, no morirían. Pero nadie fue capaz de cumplirla. Por eso vino Cristo, porque nadie fue capaz de cumplirla. Efesios 2, 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Para nosotros que somos la iglesia, la Biblia hace una división y nos dice que ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino bajo el Nuevo Testamento, bajo la ley de Cristo, bajo la ley de la gracia. Y el apóstol Pablo enseña claramente que es Cristo quien salva. Bueno, la ley de Cristo es la que Dios pone en el corazón y escribe en la mente. Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. En Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, en otras ocasiones el Nuevo Testamento simplemente dice la ley de Cristo. La ley del Nuevo Testamento ya no está grabada en piedras ni en rollos como en el Antiguo Testamento. Está compuesta ahora en el Nuevo está compuesta de todas las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Y es por medio de ella que salimos de la esclavitud de la ley de Moisés a la libertad en Cristo. Bueno, la ley de Moisés declaró la justicia de Dios al hombre pecador y fue instituida con amenazas de muerte para los desobedientes, para los que no obedecían los mandamientos de Dios, para los que no hacían caso de lo que Dios les decía. Pero la ley de Cristo nos trae el poder de vivir conforme a la justicia de Dios, porque Él vino para salvar a su pueblo. ¿De qué lo iba a salvar? De sus pecados y de esa manera le iba a dar vida eterna. Por eso se dice, quien nace una vez, muere dos veces, física y espiritualmente. Pero quien nace dos veces,
morirá solo una vez, es decir, físicamente. Los dos nacimientos son el físico y el espiritual. Y quien nace dos veces, o sea, física y espiritualmente, va a morir solamente una sola vez. La muerte física, la muerte espiritual no existe para el cristiano, para la persona que es salva. Bueno, a la ley de Cristo la conocemos también como dispensación de la gracia, que no nos da libertad para pecar, pero sí nos da el poder de vivir libres del pecado. Esta ley es el cumplimiento del plan perfecto de Dios para salvar a la humanidad. Por eso la ley de Moisés fue dada a causa de las transgresiones, a causa de las infracciones de la ley, mientras Dios ya preparaba la salvación para el mundo pecador a través del sacrificio de Cristo. Bueno, para poder entenderlo, es tan importante que sepamos hacer una división exacta de la Biblia, que separemos lo del Antiguo Testamento de lo que es del Nuevo Testamento, para ubicarnos correctamente y no cometer errores al enseñarla. Porque por eso se han hecho muchas falsas doctrinas y mucha gente a veces no sabe porque no entiende, pues porque no le explican bien. Hebreos 6, 1 al 2 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estos fundamentos, como nosotros vemos, están dados en tres partes. Primero está el arrepentimiento y la fe. Están los bautismos y la imposición de manos, y está la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y el texto empieza diciendo por tanto. ¿Qué significa por tanto? Por tanto significa no eches otra vez el fundamento que ya está echado. ¿Por qué lo dice así? Porque muchos cristianos consideran esto como una lista importante de fundamentos para la vida cristiana. Pero todo cristiano maduro debe hacerse una pregunta. ¿Cuál de estos fundamentos realmente es para los cristianos? Y fíjense, cuando consideramos los rudimentos uno por uno, la verdad es que vemos muy poco que aplique para el cristianismo. ¿Y saben por qué? Porque prácticamente todo encajaría perfectamente bien en una comunidad judía, porque los judíos eran quienes practicaban todos estos fundamentos. También es cierto que tienen que adquieren un nuevo significado bajo el contexto cristiano, porque ni siquiera los bautismos, que es lo que nos ocupa en esta mañana, tal como se utiliza en este pasaje, son cristianos, fíjense. ¿Y saben por qué? Porque prácticamente la palabra que se utiliza para describir al bautismo cristiano es una palabra usada para referirse a los ritos judíos de limpieza. O sea, la palabra bautizo aquí significa limpieza. Bueno, por eso el escritor de Hebreos dice que es necesario que los dejemos y ya no sigamos con ellos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues estudiando bien la Biblia, dividiéndola correctamente. Porque cuando la estudiamos, vemos que hay cosas que han cambiado. Hay diferentes pactos o testamentos y hay diferentes maneras en que Dios trabaja y trabajó con los hombres. Bueno, en este caso, estos rudimentos los tenemos que hacer a un lado, pero no olvidemos que el cristianismo nació del judaísmo y quizás por eso hay esa mezcla de doctrina. Pero, por ejemplo, decir hay que arrepentirnos, hay que tener fe, hay que realizar rituales de limpieza, o sea, bautizarnos, es una sutil negación de Jesús, porque estamos siguiendo tradiciones de hombres, estamos siguiendo dogmas, no doctrinas, dogmas de hombres, que en lugar de ser cristianos radicales, que nos olvidemos de todo lo pasado. ¿Para qué? Pues para seguir hacia la madurez y el discernimiento. ¿Qué serán los que nos saquen de la ignorancia en que nos han metido? Bueno, Efesios 4:24 dice así: vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, el arrepentimiento del que nos habla Hebreos se conoce como el cambio de la manera de vivir de la persona. Pero ojo,
La persona no cambió antes de recibir a Cristo. Por eso no es salva. No es salva por cambiar, sino porque recibió por fe el evangelio de la salvación y ahora se enfoca en obedecer la escritura, que por cierto debemos de aprender, porque quien no conoce la Biblia no conoce lo que dice la Biblia, más bien acerca del cambio verdadero, no es salvo. La primera evidencia de que la persona es salva es que anhela tener una diferente manera de vivir para agradar al Dios que le salvó. Bueno, y ya casi entramos al tema. Otra cosa que necesitamos saber es que el libro de los Hechos es un libro de transición. Por eso cuando la leemos vemos que cambia de Pedro a Pablo. El cambio de los judíos a los gentiles, de la nación de Israel a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. De manera que tenemos que hacer una buena división para no caer en error. Y otra vez les digo, para no enseñar una falsa doctrina. Bueno, fíjense, fue muy larga la introducción, pero yo lo que quería era que ustedes más o menos entendieran un poco de lo que se va a tratar. Bueno, hoy vamos a empezar a estudiar a 4 diferentes personas y sus ministerios. Este día, pues por cuestiones de tiempo, solo vamos a hablar de 2, de Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que enseñó cada uno de ellos? La próxima semana estaremos hablando, terminando ya el estudio, sobre los ministerios del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Y vamos a ver qué dicen cada uno de los 4 acerca del bautismo en agua y saber si es verdad que por el bautismo se llega a ser cristiano y por ende un hijo de Dios. Bueno, ahora sí. Fíjense, aunque Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o sea, los 4 evangelios, están en el Nuevo Testamento y siempre se han enseñado por parte de él, pertenecen al Antiguo Testamento. Y esto se hace porque no hay una correcta división de la Biblia. En el caso del apóstol Pablo, fíjense, él escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. Pero quienes defienden el bautismo en agua lo evitan porque no entienden lo que enseña Hebreos 9, 16 y 17. Que dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Bueno, pues como podemos ver, este texto enseña claramente que los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan pertenecen al Antiguo Testamento porque era Jesús mismo quien enseñaba. ¿Por qué? Pues porque estaba vivo, él aún no había muerto. Bueno, vamos a ver el ministerio de Juan. ¿Quién era Juan? Isaías 43 nos dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea, él era Juan, el profeta que Isaías dijo que había de venir. ¿Para qué había llegado Jesús? ¿Para qué había llegado Juan, perdón? Para preparar el camino del Mesías que esperaban los judíos. ¿Y qué dice Juan del bautismo en agua? ¿Por qué? Aprenderemos si el bautismo es necesario para ser un hijo de Dios y confirmar la salvación. Vamos a leer lo que dice Mateo 3:5. Dice, y salía a él, o sea, a Juan, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él, o sea, por Juan, en el Jordán, confesando sus pecados. Bueno. Mateo 3:10 y 11 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo aquel árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, o sea Jesús, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno, fíjense, aquí vemos que hay 3 tipos de bautismo. El de Juan, que era en agua. El de Jesús, que bautizaría en el Espíritu Santo y en fuego. Mateo 3:12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bautizar con fuego significa traer el fuego del juicio, el cual va a purificar lo puro. En este caso, el trigo representa a la iglesia
y la paja a los que no creyeron, a los que estuvieron, sí, escuchando y asistieron a las iglesias, pero que nunca creyeron, nada más simpatizaron, no tenían a dónde ir, pues se iban el domingo a la iglesia, pero nunca fueron salvos. Bueno, a esos son a los que va a quemar. El granero representa el reino de Dios, donde entrarán todo aquel que recibió a Cristo como su Salvador, y los que no lo hagan serán llevados a un lugar en donde el fuego nunca se apagará. Ese fuego va a destruir al malvado como paja, que es el residuo sin valor del trigo después que se ha removido el grano. Ya se saca el grano y ya nada más queda el puro salvado, digamos. Por eso, qué pena que en algunas congregaciones, muchos de que se dicen cristianos quieran ser bautizados en fuego y lo piden a gritos. Pero lo que no saben es que bautismo en fuego, como ya vimos, significa ser quemados en el infierno. Yo no creo que nadie quiera ser quemado en el infierno. O bueno, por lo menos alguien que, que se dé cuenta de la magnitud de lo que eso representa. Por eso los cristianos verdaderos que hemos nacido de nuevo no debemos de pedir bautismo en fuego, porque es en el infierno donde Dios va a destruir a sus enemigos, a quienes rechazaron a Jesucristo y siguen un evangelio diferente. Y es allí en el infierno donde recibirán el bautismo de fuego, pero no por un día, sino por toda la eternidad. Por eso digo, hay que estudiar con lupa para saber cómo dividir la Biblia. Marcos 1:8 dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Es Juan hablando. Y luego Juan 1:31 y después 33 y 34 dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, Juan dice, yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, para que Israel supiera que él es, fue que yo vine a bautizar con agua, porque yo no lo conocía. En el verso 31, él les recuerda que Jesús es aquel de quien ya les había dicho que vendría y que él bautizaba para que Jesús, por medio del bautismo de agua, fuera manifestado como a Israel, como el Mesías. Por eso el ministerio de Juan era ese, bautizar en agua. Yo bautizo en agua, pero otro, o sea, Jesús, dice, bautizará con el Espíritu Santo. Lo que la iglesia necesita hoy es creer por fe en el Evangelio de la salvación para ser bautizado con el Espíritu Santo. Por lo tanto, el ministerio de Juan era preparar el camino para la llegada del Mesías, de tal manera que él bautizaba única y exclusivamente a los judíos, nada más. ¿Por qué? Porque Jesús había venido para los judíos. Bueno, entonces ese fue el ministerio de Juan. Ahí está. Nada más bautizaba a los judíos. No bautizaba a nadie más. A gentiles no. Nosotros antes de recibir a Cristo éramos gentiles. Bueno, ahora vamos a ver el ministerio de Jesucristo. Algunos dicen que como Jesús se bautizó en agua, nosotros también debemos de hacerlo. Pero Jesús no tenía necesidad de bautizarse. Él solo lo hizo para dar testimonio que él era el Mesías que esperaba Israel. Pero no lo hizo para demostrar su arrepentimiento porque él nunca pecó. Él era un hombre santo. Él nunca pecó. O sea, Jesús fue bautizado para manifestarse a Israel por medio del bautismo para que entendieran que él estaba entre ellos y que así como ellos hacían, él también hacía, porque él era judío igual que ellos y que entendieran que él era el rey, el Mesías esperado que había de venir y que ya estaba entre ellos, pero ellos no lo reconocían. Entonces, ¿qué hizo Jesús en su ministerio? Muchos dicen que Jesús bautizó a mucha gente y que nosotros tenemos que bautizarlos también. Pero Jesús bautizaba. Bueno, pues como en otras ocasiones les he dicho, será la propia Biblia que nos responda a esta pregunta. Juan 4 del 1 al 3. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y luego dice el 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos.
Con todo y esta evidencia de que Jesús no bautizaba, muchos pastores siguen enseñando que Jesús bautizaba. Pero el texto dice que no. ¿A quién le vamos a creer? Yo le creo a la Biblia porque es la que lo dice. Y la Biblia es la palabra de Dios. Aquí dice que solo sus discípulos bautizaban. Jesús no. Así que como vemos, la Biblia es bastante clara. ¿Y qué enseña? Pues que Jesús nunca bautizó en agua a nadie. Eso quiere decir que el bautismo que tenía Jesús para la gente era mucho más importante que el de agua, porque permitía que sus discípulos lo hicieran, no él. La verdad, o sea, es que él nunca bautizó a nadie en su ministerio. Él permitía que sus discípulos, porque para los judíos era eso, no para los cristianos, porque todavía no existían cristianos en el tiempo. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También enseñan que este versículo muestra que la salvación es por bautizarse en agua y que nosotros tenemos que bautizarnos porque si no somos bautizados en agua, no hay perdón de pecados. ¿Será verdad esto? Bueno, vamos a ver qué dice el mismo versículo. Jesucristo vino, es cierto, pero en ninguna parte de la Biblia lo vemos bautizando en agua a nadie, porque él tenía otro bautismo que impartir. Para entenderlo mejor, bueno, pues vamos a ver las dos caras del mismo versículo. El versículo tiene dos caras. Aquí el énfasis del versículo es creer. El versículo dice, el que no creyere será condenado. No dice, el que no se bautizare será condenado, es el que no creyere. ¿Y qué nos confirma esto? El pasaje de Juan 3:18 que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora vamos a ver el contexto y comprobaremos si aplica a nosotros, a la iglesia que está bajo la gracia. Vamos a Marcos 16, versículos 17 y 18. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. El contexto dice que no aplica a nosotros porque él dice que iban a venir señales y las señales eran para echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar en las manos las serpientes y si bebieran cosa mortífera no les iba a hacer daño, sobre los enfermos pondrían sus manos y sanarán. ¿Esto es para nosotros hoy en día? Pues no, no es para nosotros. ¿Y saben por qué? Porque nosotros no somos judíos. Nosotros somos la iglesia. Recordemos una vez más, Jesucristo vino para los judíos. Ya que le rechazaron, entonces se nos abrió la puerta a nosotros. Pero él al principio vino a los judíos. Ahora, si nosotros hacemos un buen trazo de la Biblia y la dividimos bien, vamos a entender que había señales que siguieron a los apóstoles, tal como lo enseña 1 Corintios 1:22. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Bueno, en los tiempos de Pablo, el mundo judío estaba buscando una señal. La señal específica que buscaban era una liberación mesiánica milagrosa. Ellos no estaban buscando el mensaje de la cruz. Y aunque su deseo de liberación no era malo, porque pues todo el mundo queremos ser libres y eso no es malo, su rechazo hacia la forma de Dios sí estaba equivocada, porque no la aceptaba. Y además el texto dice que eran los judíos quienes pedían señales, no la iglesia que somos nosotros. Dice, los judíos piden señales, no dice la iglesia pide señales. Ahora, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué los judíos pedían señales? Porque su idolatría les hacía pensar que ya habían descubierto completamente a Dios y ellos pensaban que él lo único que iba a hacer era repetir el éxodo con un mayor esplendor. Porque ellos querían ver un Mesías terrenal, no uno celestial. O sea, ellos querían ver un hombre, un rey guerrero, un hombre que viniera a pelear cuerpo a cuerpo, pero nosotros ya entendimos que nuestras batallas no son carnales, no son cuerpo a cuerpo, nuestras batallas son espirituales. Y eso era lo que ellos querían, un Mesías terrenal que viniera a pelear, pero no era así.
Ahora, los griegos valoraban más la búsqueda de la sabiduría y la expresaban en términos académicos y filosóficos. Ellos eran muy intelectuales. No, cállense, ¿verdad? Bueno, tampoco valoraban la sabiduría expresada en el mensaje de la cruz. Y al igual que con los judíos, su deseo de sabiduría tampoco era malo, pero su rechazo de la sabiduría de Dios sí. Y como también eran idólatras, querían ver a Dios como razón final. Bueno, Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El apóstol Pablo dice que nosotros somos salvos por fe, no por señales ni por milagros. La Biblia llama señales a los prodigios de los apóstoles que predicaban solo a los judíos que les pedían ver esas señales. Esto está escrito en el Evangelio de Marcos. Y todo lo que pasa antes de la muerte de Cristo es del Antiguo Testamento, que está dirigido ¿a quién? A los judíos. No está dirigido a la iglesia. O sea, a nosotros no está dirigido porque nosotros vivimos bajo la gracia, no bajo la ley de Moisés. No. Hebreos 6, 2 y 3 dice, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El texto habla de la imposición de manos y dice que si Dios lo permitía. ¿Por qué dice así? Porque el libro de los Hechos es una transición de Pedro a Pablo, de judíos a gentiles, de la ley a la gracia, de señales a los judíos a la salvación por fe de la iglesia. Espero estarme explicando. Mateo 15:24 dice, pues es Jesús hablando, dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hoy nosotros no esperamos ver. Eso fue algo que Dios dio a los apóstoles. Y el mismo Jesucristo está hablando en su ministerio a los judíos. Él mismo dijo que solo vino a los judíos, que eran las ovejas perdidas de la casa de Israel. No dijo que haya venido a los gentiles, dijo que vino a los judíos. Entonces debemos recordar que está escrito a los judíos, no a los gentiles. Entonces, ¿cuál fue el ministerio de Jesús? Que como Mesías, él vino a traer salvación a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que, por hoy, ¿a quién le vamos a dejar? Hasta donde llevamos el estudio, ¿verdad? No hemos, hasta donde hemos visto ahorita, no hemos leído un solo texto que indique que el bautismo sea necesario para obtener la salvación y ser hijos de Dios. La próxima semana vamos a continuar con los ministerios de los apóstoles Pedro y Pablo y vamos a ver un poco más. Amén. Prediquemos el evangelio con nuestros hechos y cuando sea necesario hablemos. Y recordemos que si la gracia que hemos recibido no nos ayuda a guardar las leyes de Dios, estamos siendo obedientes al diablo. Termine el estudio, empiece el servicio. Recordando que si estudiamos la Biblia, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Porque es mejor estar divididos por la verdad que unidos por una mentira. Si te edificó, compártelo e invita a más personas a unirse al grupo. Y no olvides dejar tus comentarios. También puedes buscarme en YouTube como la Sierva de Jesucristo, donde te invito a que te suscribas, le des like y compartas para que más personas lo escuchen. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. Dios nos bendiga.